Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. 7:45, 45 minutos por Colombia nuevamente. Esperamos estar terminando esta noche a las 8:30, como de costumbre, con mucha puntualidad. Mi nombre es Zulma Castañeda, para quienes de pronto hoy son nuevos y para quienes nos ven después de la emisión en vivo. Mi profesión es psicóloga y además como vocación funjo como acompañante espiritual para algunas personas que solicitan y disfrutan de la exploración de esa dimensión de sus vidas. Está conmigo en este momento Ligia Murillo de Bucaramanga, quien es administradora de empresas y con quien comparto también esta vocación del acompañamiento espiritual. Hoy seguramente estarán aquí con nosotros varias personas que hacen parte de esta comunidad, de la comunidad Colombia Crece, que es quien organiza este espacio de los 45 minutos por Colombia. Espacio que surge ya hace unos 2 años ante la necesidad de incrementar nuestra propia participación responsable en el ámbito de la política de nuestro país. Hace un tiempo venimos entendiendo que no puede ser la política privilegio de unos pocos, ni obligación de otros tantos, y mucho menos una oportunidad para que algunos hagan fiestas con lo público. Es una responsabilidad de todos. Venimos comprendiendo que nuestra condición humana lleva inherente la política y que es en sí misma una característica de nuestra realidad. Es la cualidad de organizarnos, de cuidarnos, de disfrutar juntos lo que tenemos, lo que es de todos, lo que es público, el bien común. Este espacio de los 45 minutos por Colombia quiere ser eso, un espacio para aprender de manera sencilla a ejercer nuestro compromiso político como ciudadanos de a pie, que eligen con criterio humano lo justo, lo mejor para el país, porque el país somos todos. Es un espacio de reflexión, de formación, de conocimiento, de conversación, para entrar en esa lógica del ciudadano autónomo que dialoga, que propone, que construye, que respeta, que escucha a quien piensa diferente y que encuentra en la diversidad de pensamiento el sustrato que germina el cambio que necesita nuestro país. Esta noche vamos a tener una invitada muy especial, ya se la presentará a ustedes Ligia, con un tema que es la PEPA, el centro de nuestro proyecto y de nuestro propósito en la comunidad Colombia Crece. ¿Qué es esto de la corrupción? ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Por qué la corrupción se vuelve costumbre? Vamos a hablar de esto, vamos a escuchar a nuestra invitada, después vamos a escuchar sus preguntas, estaremos muy atentas a tomarlas en el chat, voy a estar muy atenta para que al final de la intervención de Alexandra podamos hacerle algunas preguntas que complementen nuestro espacio formativo de hoy. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, y disfrutemos este espacio de formación de ciudadanos para ciudadanos. Ligia. Buenas noches, gracias, Zulma. Bueno, nos alegra muchísimo contar hoy con esta invitada tan especial que, como lo ha dicho Zulma, apunta directamente a la razón de ser de esta comunidad. Nosotros pretendemos unirnos en torno a ese propósito común, erradicar la corrupción. Y aquí cabemos todos los colombianos. Lo único que es de un común denominador es precisamente el anhelo de darle solución a lo que consideramos es el problema del país y del mundo. Y justamente hoy contamos con Alexandra Cárdenas Castañeda, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en responsabilidad y daño resarcible y en derecho procesal penal, magíster en derecho procesal penal. Tiene una trayectoria de más de 20 años en su carrera profesional y ha ocupado cargos en los cuales se ha desempeñado excelentemente, como el ser magistrada seccional de la Judicatura del Magdalena, como ser directora de la Defensoría Pública, fiscal delegada, y desde hace 3 años es la jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Alexandra generosamente ha preparado
una charla que ha titulado La corrupción es un problema de todos, aunque parezca que no te toca a ti. Y bueno, no quiero robar ni un minuto de esta posibilidad de escucharte, Alexandra. Bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por invertir estos 45 minutos por Colombia. El Muchas micrófono es gracias. tuyo. Gracias, Ligia. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Listo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por permitirme en estos 45 minutos por Colombia dejar planteadas unas ideas que creo que nos pueden servir por lo menos para pensar, repensar y saber de pronto una guía para dónde vamos. Gracias a ustedes por permitirme estar en estos momentos con ustedes, dejando unas ideas de lo que he tenido de experiencia en en mi trayectoria laboral. Hoy les va a hablar Alexandra Cárdenas. Sí, actualmente estoy ocupando el cargo de jefe de investigaciones especiales contra la corrupción en la Contraloría General de la República, pero las posiciones que yo voy a exponerles el día de hoy son posiciones de carácter personal que he venido desarrollando, he venido recogiendo por mi trayectoria en diferentes cargos que he tenido. También he sido fiscal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en la Fiscalía General de la Nación, y mi enfoque casi siempre ha sido el trabajo de la lucha contra la corrupción. Entonces, en primer lugar, quiero contarles por qué escogí ese nombre, el nombre que le dimos hoy a la charla. Resulta que este fin de semana tuve una situación muy particular que me pareció que no era correcta, una situación que se estaba presentando no en mi trabajo, sino fuera de mi trabajo, pero la conocía directamente. La situación no configuraba un delito, no era una conducta que para algunas personas podría ser que atacara valores, pero desde mi forma de ver las cosas, no me parecía que era lo más correcto en el trasegar jurídico e institucional. Alguien se acerca y yo estaba muy molesta y estaba hablando con esa persona discutiendo que no me parecía que así debían realizarse las cosas. Pero esta persona me hizo pensar diciendo, me dijo, Alex, de pronto es que eso no es correcto para ti, no lo miras así de esa manera, porque te está tocando a ti. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo así que te está afectando? O sea, lo que está pasando no te gusta porque te afecta. ¿Qué pasa si no te afectara? ¿Cuántas conductas, cuántos comportamientos de muchas personas son incorrectos, pueden configurarse como delito y no nos toca a nosotros y lo pasamos de largo? Entonces me hizo pensar, y cuando Ligia me pregunta cuál va a ser el nombre de tu charla, me acordé de esa conversación que tuve precisamente el sábado y dije, vamos a llamarla La corrupción le toca a todos, pero solamente te afecta cuando te toca a ti. ¿Mm? Y ahí es cuando me doy cuenta que hasta dónde nosotros, como colombianos o como ciudadanos del mundo, somos capaces de estar unidos en una lucha contra la corrupción, o incluso ni siquiera contra la corrupción, sino contra conductas antiéticas y sin valores. Pero bueno, vamos primero a saber qué es corrupción. Definitivamente el concepto de corrupción o una definición de corrupción no existe. Primero, la corrupción es un delito, pero antes que la corrupción, lo que miramos son comportamientos humanos. Voy a mirar algunas definiciones que tengo y se las voy a leer. Por lo menos la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, uno le dice, bueno, ¿y qué es corrupción? Y ella me dice, es acción y efecto de corromper o corromperse. A la vez que nos presenta 7 formas del verbo de corromper. Dice, alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo.
sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir a alguien, hacer que algo se deteriore, incomodar, fastidiar, irritar. Son varias las definiciones, varios los verbos rectores que hablan de corrupción. Lo cual nos lleva es a que lo que sí es cierto es que la corrupción es un comportamiento humano. ¿Mm? Es un comportamiento humano. Y que algunas personas lo definen como un abuso del poder público en beneficio del privado. Cuando yo leo esto me pongo a pensar, bueno, y entonces la corrupción solamente está dentro de lo público. La corrupción no puede haber, hablamos de corrupción privada, entonces traigo a relación el artículo del Código Penal, sea el delito tipificado cuando habla de corrupción privada, y empiezo a mirar qué podríamos definir como corrupción. Hay que definir que la corrupción es un delito. La palabra corrupción, cuando uno define que una conducta es corrupta, es porque ya estamos hablando de una situación delictual, de una conducta punible, de una conducta que en este caso en Colombia debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación. Y yo empiezo a mirar, bueno, pero nosotros definimos a veces muchos actos de corrupción que incluso realmente no son actos de corrupción, que son conductas inapropiadas, conductas antiéticas, conductas que consideramos falta de valores, pero no llegan a ser corrupción. Entonces a veces uno dice, venga, pero ¿cómo es que esta persona salió en libertad cuando realizó una conducta que es corrupta? No. El análisis que hizo el fiscal, el análisis que hace un juez, me indica que la conducta no es corrupta, que no es un acto delictual que está debidamente tipificado. Entonces, cuando una conducta que yo considero corrupta no lo es porque un fiscal, que es al fin y al cabo el que define cuándo es una conducta delictual, o un juez no condena, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Y defino que lo que estoy mirando, porque no tengo el estudio jurídico, si no soy un ciudadano del común, lo que defino es una situación incorrecta. Los orígenes de la corrupción son desde que, yo creo que desde que nacimos, o incluso podríamos tomar un ejemplo de la Biblia, y ahí me corregirán ustedes que tienen más conocimiento sobre el estudio bíblico. Cuando Dios le dice a Adán que no hay que comer de esa manzana prohibida, y Adán la consume, está incumpliendo una obligación. ¿Podríamos decir que eso es un delito? No, realmente no es un delito, pero era una conducta que no se debía realizar. Y yo, mirando el tema de la corrupción, gracias a esta exposición, yo digo, bueno, pero ¿en qué momento alguien llega a ser corrupto? Y es incluso desde que somos pequeños. Cuando una persona le dicen, no tienes que cogerte las onces de tu compañero, no tienes que hacer copia en la clase, no tienes que copiar la tarea, tienes que obedecer normas, o incluso cuando omites algo, también tenemos unas conductas inapropiadas. Y cuando dejamos avanzar ese comportamiento humano, cuando no tenemos controles de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, y seguimos avanzando y no tenemos controles, podemos llegar incluso a incumplir y a derrotar la ley, ya llegamos a efectos que pueden generar corrupción. La Corte Constitucional, que es nuestro órgano jurisdiccional donde interpretan las normas, declara la constitucionalidad, la exequibilidad de las normas, establece la corrupción en un marco mucho más amplio. Y dice, venga, no podemos hablar de corrupción en instituciones públicas o corrupción en las elecciones o en el manejo de contratos.
La corrupción es una afectación a una función pública que impacta en el desarrollo económico y social. La corrupción también se presenta cuando hay violación de principios. Definición como tal, no hay una definición. Hay un concepto de violación y hay unos delitos tipificados que los llamamos corruptos. Pero la corrupción realmente no es solo un delito, es una fórmula perversa entre la relación de poder y los recursos públicos, las fases de poder, la relación entre el servidor público y el privado y entre los mismos servidores públicos. Cuando estuve mirando el Instagram de uno de los integrantes de este grupo, hacía una definición o hablaba de corrupción y la relacionaba con recursos públicos. No siempre que hablamos de corrupción, primero hablamos de recursos públicos. No siempre que hablamos de corrupción hablamos de recursos públicos y no siempre que hablamos de corrupción hablamos de servidores públicos. Lo que pasa es que nos hemos visto enfocados en el tema público porque es lo más visible, pero hay también corrupción privada. También se aplica corrupción cuando no hay recursos y también hay corrupción cuando no hay recursos públicos. ¿Qué pasa cuando nos pasamos un semáforo en rojo? Llega el funcionario de movilidad, el policía o la persona que está vigilando el comportamiento de movilidad de los funcionarios. Entonces salgo, yo ciudadana, y le digo al policía, no me deje, no me vaya a colocar el parte, no me vaya a colocar la multa, y le saco un billete de 20,000 pesos. Ese no es un recurso público. E incluso el servidor público, que es el que está ejerciendo el control sobre mí, no me está indicando la corrupción. Soy yo particular que estoy realizando un acto de corrupción y estoy invitando al servidor público con un dinero particular. Y eso ya es un acto de corrupción. Y es un acto tipificado en nuestro Código Penal. Esa es una forma de corrupción. Otra forma de corrupción y ya de un servidor público, incluso, un ejemplo, cuando no se toma, no hablemos de dineros, cuando le invitamos a un servidor judicial y le decimos por favor, o no le decimos por favor, sino lo llamamos y le ofrecemos una dádiva para que tome una decisión, que incluso decisión que debía tomar o incluso no debía tomar. Eso es un acto de corrupción. ¿O qué pasa en los casos donde ni siquiera están involucrados dineros? Cuando buscamos un interés mayor, cuando incluso podemos actuar de una manera para obtener un cargo, para obtener una dádiva que no sea en dinero. Hay actuaciones que no necesariamente vinculan dineros públicos y son actos de corrupción. De corrupción se ha hablado en todo momento hablamos de corrupción. Hay diferentes formas de tener el efecto de corrupción y el efecto de corrupción es un efecto global. Y en todos los países la corrupción se ha castigado de diferentes formas. En algunos países incluso se castiga con pena de muerte. En algunos países el control es tan grande que incluso presidentes de la República se han visto vinculados en el tema de corrupción. Pero es un fenómeno que no es ajeno a ninguno. Todos nos hemos visto envueltos en algún momento, por muy pequeño que sea, en un acto no de corrupción, no propiamente corrupción, sino un acto inmoral, un acto que no va relacionado con la ética. Pero si lo dejamos pasar, puede llegar a ser un acto de corrupción. Cuando nos hemos colado en un banco o cuando pedimos un favor para que nos beneficiemos de algo antes que cualquier otra persona, o cuando nuestros intereses sobrepasan los intereses de otras personas y queremos que seamos atendidos en primer lugar.
Estos pequeños actos dan origen posteriormente a un acto de corrupción. Y como les he dicho, no es un problema solamente de Colombia. Es un problema que predomina sí en nuestro país, pero en todos los países hay fenómenos de corrupción. Y es tanto así que hay convenciones propiamente sobre el tema anticorrupción. Y las dos convenciones más importantes que regulan el tema de la corrupción, que ya incluso Colombia hace parte de ellas, una es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la otra es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Además, también Colombia está vinculada a la OCDE, que es la OCDE es el último tratado que se firmó y es para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Llámese un ejemplo, caso Odebrecht, caso Reficar. Estas dos convenciones que han sido a través del bloque de constitucionalidad adheridas a Colombia, nos invitan a tener un constante control sobre el tema de la corrupción. Y aborda temas, y no solamente estas dos convenciones, sino toda nuestra política, nuestra lucha contra la corrupción, está enfocada en prevención, sanción e investigación. Porque lo que sí hemos observado es que no solamente las sanciones generan una lucha contra la corrupción. Sancionar, perfecto, pero ya hemos observado que sancionar no es suficiente. Subir penas, incrementar conductas. Acá sucede que en nuestro país precisamente cada vez que aparece una nueva conducta o un nuevo fenómeno, lo que buscamos y lo hacemos es tipificar esa conducta. Esto no existía, pero esto genera daño, entonces tipifiquemos la conducta. Sancionar con penas mayores, educación, prevención, control preventivo, control concomitante. Hay diversas formas como se está estableciendo la lucha contra la corrupción. Y lo que se busca realmente, y este es un estudio que se ha hecho durante muchos años, es la atacamos, la sancionamos o la prevenimos. Y el último enfoque está dirigido a prevenir la corrupción, a evitar la corrupción. Siempre he creído que la corrupción sí es un fenómeno que debe atacarse incluso desde primaria. Todos los estudiantes de primaria deben tener clases no de corrupción, sino empezar con clases de ética, de valores y de una convivencia sana. Porque la corrupción sí es un problema que ataca a todos, pero que no todos la observamos sino hasta cuando se ve uno involucrado. Y no es que se vea involucrado uno en un acto de corrupción, sino que todos tus deseos, tus situaciones también se ven atacados por un fenómeno de corrupción. O cuando no hemos observado que a veces hemos luchado por un cargo importante o no importante y se lo gana una persona que puede que no tenga los requisitos establecidos para obtener ese cargo. Entonces ahí es cuando yo digo, yo me merecía ese cargo, yo reuní todas las condiciones para ese cargo, ¿por qué se lo dieron a esa persona que no tiene la experiencia, no tiene los requisitos, no tiene las condiciones e incluso tiene, digamos, unos antecedentes que no son viables? Y ahí es cuando digo, ¿hay un acto de corrupción? ¿O hay algo malo cuando me ataca a mí? ¿O quién no ha tenido un contrato donde uno busca contratar con alguna entidad estatal, pública o un convenio interadministrativo, incluso privado, y cree tener todas las condiciones más altas para obtener ese contrato y no lo logra? ¿O cuando hemos llegado a la fila y nos hemos dado cuenta que el que estaba atrás llegó primero y obtuvo el mejor puesto? Ahí es cuando empezamos a analizar sobre nuestras conductas, nuestra conducta en sociedad y sobre la sociedad en general. Y cuando observamos que el que se pasó hacia adelante en la fila le dio un billetico al celador.
El que se ganó el contrato y no tenía los requisitos ofreció una dádiva al contratista. El que ganó el puesto, el cargo que creía que era para mí y no tenía los requisitos, tenía un interés indebido en en ese contrato, y lo que quería era llegar a ese cargo para hacer realizar situaciones irregulares. Pero como no todo el mundo le toca, entonces creemos que la corrupción es un comportamiento, un efecto, un fenómeno que está alejado de nosotros, pero realmente está mucho más cerca de nosotros. Y si no tenemos un comportamiento incluso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra comunidad cercana, ética, de valores, y buscando la transparencia total en nuestras actuaciones, llegaremos más adelante con nuestro silencio incluso a permitir actos de corrupción. Entonces, como les digo, este es un fenómeno global, esto es un fenómeno que está siendo atacado, pero que nos ha quedado grande a nivel global y mucho más en Colombia. La prevención es la herramienta que en este momento puede generar más resultados positivos. La sanción creo que no lo ha logrado, porque sancionar conductas y poner unas penas grandísimas se buscó para que tuviera un buen impacto en la sociedad y para que la sociedad dijera, esto no se debe hacer, esto está mal hecho. Pero no, se siguió cometiendo. O por qué no de pronto analizar fenómenos como de los contratistas que incluso estando en la cárcel vuelven a estar involucrados en los casos grandes. Y pues para nadie es extraño el caso, porque es público. Además, no estoy diciendo nada privado porque además no tengo nada que ver con el tema, el caso del funcionario Emilio Tapias, que una vez sancionado por un caso particular donde se aceptó los cargos, tenemos la sorpresa que lo hemos vinculado a otro fenómeno de corrupción donde pensamos que su sanción había sido ejemplar, de reconsideración del funcionario, del señor, para qué decir esto, ya tengo una sanción, ya pagué una cárcel, no volver a hacerlo, y qué sorpresa, lo hemos vinculado en otra situación. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿la sanción ha sido eficaz? ¿Ha logrado su objetivo? ¿Ha restablecido a la sociedad? ¿Se ha resocializado a la persona? No lo logramos. Entonces, cuando vemos que la sanción no es eficaz, ¿cuál es la otra fórmula para atacar la corrupción? De pronto la prevención, mayores controles. Sí y no, porque cuando se ejercen mayores controles y prevención, el funcionario, la persona que tiene una conducta no adecuada a la ley, va a buscar también los otros caminos para cometer su ilícito. Entonces, creo que es un conjunto de fenómenos, de factores que nos ayudarán a combatir. La comunidad, la sociedad tiene un factor importante en la lucha contra la corrupción. En el tema de la prevención, el ciudadano puede estar ahí vigilante, y no solamente en el actuar posterior, sino en el actuar anterior. Y ahí es donde vienen las vedurías en su lucha contra la corrupción y el control que ellas hacen. También en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una institución que está enfocada a decir a la ciudadanía, esto hemos hecho acá y ustedes pueden vigilar. Y esa es una manera de control. Y estar vigilantes de todas las situaciones donde se observa. El servidor público está al servicio de la comunidad. Entonces la comunidad debe hacer un control al servidor. Y cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de corrupción siempre miramos al servicio público, porque el servidor público, que es el empleado, el trabajador al servicio de la comunidad, es el que tiene el manejo del dinero público cuando tiene su responsabilidad frente a este tema. Y ahí sí nos venimos al tema de corrupción con dineros públicos. Claro,
Tenemos que tener control de esos dineros públicos porque el dinero público es un dinero de todos. Es un dinero de nuestros impuestos, es un dinero de lo que el funcionario, el particular no el funcionario, sino el particular, le da al Estado para que el Estado provea unos intereses que tiene. Y ahí es cuando nos preguntamos cuál es la vigilancia a ese dinero público. Y ahí es cuando nos decimos, se cogen los dineros públicos para la realización de sus actos de corrupción. ¿Y cómo los cogen? Pues incrementando valores. Cuando se incrementan valores, por lo menos un ejemplo, no voy a dar un ejemplo con nombres ni nada, sino se compran determinados bienes, se realiza determinada obra e incrementan esos valores. Ya la papa que cuesta 10 pesos, la contratan por 15. ¿Y qué hacen con esos 5 pesos? Los reparten entre las personas que sirvieron para esa compraventa, entre el comprador, entre el vendedor, entre el intermediario. Y esos 5 pesitos que perdimos, ese dinero es público, así como es los 15, pero los 10 sí eran para comprar las papas. Y esos 5, ¿por qué teníamos que darlo a esas intermediaciones? No es válido. Ya ahí se presenta el fenómeno de corrupción, cuando hablamos de dinero. Y claro, casi siempre, cuando hay un fenómeno de corrupción, casi siempre hay el manejo del dinero público. Pero es lo que visualizamos. ¿Por qué lo visualizamos? Porque es que la corrupción nos ha traído consecuencias nefastas, consecuencias de falta de desarrollo económico, falta de oportunidades, nos ha generado problemas de índole político, nos ha generado problemas económicos, nos ha generado problemas en la administración pública y problemas en la justicia. La corrupción tiene sus consecuencias y son consecuencias nefastas. A veces ni la observamos porque no nos toca a nosotros. Porque a veces se dice, es que robó poquito, entonces no tocó. Pero ese robo poquito afecta a el hecho que no haya unas escuelas, el hecho que los niños que tenían, por lo menos el caso del plan de alimentación de los menores, no tengan una comida buena, el hecho de la falta de oportunidades o incluso el hecho de una indebida justicia. Entonces ahí es cuando nos preocupamos por el tema de la corrupción. Ahí es cuando nos toca a nosotros. Cuando a nuestro hijo que está en una escuela pública, en cambio de darle una buena alimentación, le dan sobras en una comida. El fenómeno del PAE. Eso es lo que ha pasado, que se contrata la comida de los colegios públicos y a los niños, en cambio de darle un desayuno balanceado, se le están dando sobras. ¿Y qué hacen con esa plata que se pagó por el PAE? Se la reparten. Y realmente la que se invierte es la mitad o incluso las sobras. Se pudo demostrar en algún momento que frente al fenómeno de PAE, a los niños les daban la alimentación que encontraban en las basuras. Entonces recolectaban esas basuras, le daban esa alimentación a los niños y la plata se quedaba con las personas de una manera incorrecta. ¿O qué ha pasado con obras totalmente inconclusas? Fenómenos como de los proyectos de educación, donde se buscó que todas las personas tuvieran derecho y acceso a la educación y que tuvieran una hora cero, donde los niños entraran a estudiar de 7 a 4 de la tarde y que por lo tanto tenían que arreglar los colegios, tenían que adecuarlos a una jornada única. Los colegios no se terminaron, algunos colegios incluso los dejaban sin las letrinas, y si no hay letrinas, si no hay baños, ¿cómo van a mandar a los niños al colegio? Sin lugares para hacer la comida, porque la idea era que el niño o el joven pudiera alimentarse ahí. Entonces, hasta que a uno no le toca el tema, hasta que no es el hijo de uno que no puede ir al colegio o hasta que no es el hijo de uno que pueda desarrollarse,
no podemos hablar de la corrupción. Y ejemplos de corrupción podemos dar muchos, no solamente, como les he dicho, donde se involucra dineros públicos, donde se involucra dineros privados, sino que incluso hay situaciones donde no vemos involucrados dineros, pero son conductas que atentan contra la administración pública y que nos afectan a todos. En un Estado social de derecho, como el colombiano, el fenómeno de la corrupción se ha convertido incluso en una violación de derechos humanos. Cuando dejamos de dar alimentación al menor, hay una violación al derecho humano. Cuando dejamos de dar educación, hay una violación al derecho humano. Cuando incluso estamos atentando contra situaciones que afectan a la mujer, ayudas a la mujer, estamos violando derechos humanos. Entonces, ya para cerrar, porque veo que ya me toca cerrar, quiero invitarlos y espero que estas ideas vagas que di nos inviten a pensar que todos podemos estar incluso en conductas no adecuadas que pueden desencadenar un fenómeno de corrupción y que incluso callar también es un acto de corrupción. Callar es un acto de corrupción. Omitir, permitir, no solamente hacer. Callar es un fenómeno de corrupción porque es una violación al derecho humano. Ser corrupto viola derechos humanos. ¿Y por qué viola derechos humanos? Porque las consecuencias son mucho más nocivas. Todo lo que nos está pasando por Colombia es una ansia de poder y es una ansia también de tener más. Y el tener más y buscar tener más de una manera ilegal es un acto de corrupción. Gracias, Alexandra. Qué pena. Nosotros aquí asomando nuestras caras porque el tiempo nos va apremiando Y yo no había visto el reloj. y era la pista que le teníamos a Alexandra, que cuando nuestras caras aparecieran era el momento. Estamos realmente muy agradecidos, Alexandra, con esta presentación que nos haces, que además coincide muchísimo con la pepa de nuestro proyecto, es decir, este tema de que la corrupción es un comportamiento humano, esto no es cuestión aquí de malos y buenos, es que somos humanos y el ser humano tiene dentro de sí la posibilidad de actuar de manera, como decías tú, incorrecta, inapropiada, y esto lo va dependiendo de los ámbitos y de las magnitudes de las conductas inapropiadas, convirtiendo en una persona corrupta. Ligia, ¿vas a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí o las leo? Pues sí, no, te puedo dejar, pero solamente quiero decir algo. Agradezco mucho la sencillez con la que nos has hablado del tema de la corrupción, porque nos lo haces más cercano y más digerible. Quitarnos esa idea de que eso es corrupción y señalar y entrar a mirar de qué manera otras cosas son como la semilla de lo que después se convierte en ese monstruo. Entonces, Zulmita, te dejo a Yo ti quisiera, con yo hubiera querido destacar aquí varias cositas, pero voy a leer las preguntas de las personas que nos acompañan primero. Aquí, bueno, no todas serán para contestar, pero algunas quedan ahí también puestas para nuestra reflexión. ¿Cómo podemos decirle a la persona del común que la corrupción le afecta? Que la corrupción no es una cosa ya lejana, sino que le toca directamente. La sociedad colombiana está siendo tolerante con la corrupción. Para prevenirla, ayudará a iniciar un proceso de cambio de cultura hacia una cultura de cero tolerancia con la corrupción. Otra pregunta que nos hacen aquí, de pronto Alexandra, tú miras a ver cuáles de ellas nos ayudas a precisar. Anteriormente se hacía control público, dice Saúl, previo a los previo. contratos públicos, control previo a los contratos públicos, y pareciera que esto era más eficiente comparado con el control posterior, el control previo, pues la Contraloría respondía también el control previo, revisaba y no permitía entrega de dineros hasta no tener todo bien y completamente diligenciado. ¿Cree que debería volverse a esto? Bueno, ahí sí me permito de una vez responder esta pregunta y eso sí ya lo informo con el cargo que actualmente estoy ostentando. La Contraloría General de la República se hace un control previo y concomitante.
Eso volvió. Nosotros hacemos un control posterior, pero también ejercemos un control previo y concomitante a través de la DIARI, la Dirección de Investigaciones de la Contraloría General de la República, la cual verifica y hace un control a los contratos que se adelantan, y cuando observa que alguna situación no está generándose, como un ejemplo, contratos que han dado un avance financiero de un 80% y hay un avance de ejecución del 20%, hace alertas y invita y hace mesas de trabajo y verifica los comportamientos que se estén realizando. Cuando ya observa que hay un daño al erario, es decir, una pérdida del dinero, entonces ya habría un proceso de responsabilidad fiscal y puede que haya unos efectos de situación que generen corrupción y se compulsarían las copias correspondientes. Pero actualmente la Contraloría General de la República se hace un control preventivo, previo y concomitante. El preventivo es eso, un control previo y concomitante, es decir, mientras que se van adelantando el contrato. Entonces, quiero aclarar que sí lo vienen realizando, sí se hace sobre todo la contratación, y cuando incluso el ciudadano y los veedores son unos factores de denuncia muy importantes para nosotros, que nos alertan de ciertas conductas y se revisan los contratos. Sí existe ese control previo y concomitante, Ok. y lo venimos previniendo, o sea, incluso no tengo la cifra, pero sí son más de 35 billones de pesos que se han podido no rescatar, sino evitar que se pierdan con ese control preventivo concomitante, porque lo que buscamos es que la obra sí se cumpla. No sé si conocen la figura del elefante blanco, se han escuchado. Entonces tenemos una campaña de evitar elefantes blancos, entonces se visita la obra cuando se observa que está lenta, bueno, miramos a ver qué podemos hacer, y al final terminamos buscando que la obra sí se cumpla. Entonces esa Ok. sí le hacemos control previo y Genial, concomitante. gracias por esa precisión. Tengo aquí dos comentarios que son comentarios, los voy a leer. La corrupción, no, perdón, la corrupción es un tipo de violencia, es violencia estructural, dice Camilo. Saúl dice, la educación en deberes, derechos y legalidad debe ser el pilar fundamental del cambio cultural. En la corrupción hay también abuso de poder como su génesis, tanto público como privado. Aquí nos preguntan también, ¿la corrupción en la sociedad puede deberse a la desigualdad socioeconómica, la segregación, el pensamiento individual sobre el pensamiento colectivo, entre otros factores? Pues yo siempre he considerado que la corrupción sí es un fenómeno cultural, un fenómeno de controles. No ha habido, por las investigaciones que he realizado, no hay un país que se libre de corrupción. Hay países que tienen menos corrupción, hay países que tienen más corrupción, pero todos los países, incluso los países como decimos, tercermundistas, o sea, los más desarrollados, tienen fenómenos de corrupción. Pero sí, yo también creo que la corrupción es un fenómeno de oportunidades. Eh, a veces criticamos porque un sector es más corrupto o un sector es menos corrupto, o porque una tendencia es corrupta o es menos corrupta. Yo no creo que es que sea fenómenos así, es simplemente oportunidades. Eh, bueno, no quiero estigmatizar, ni más faltaba, pero cuando uno hace esos estudios y determina qué entidad tiene más problemas de corrupción, entonces entidad X, entidad Y, y estas entidades tienen más problemas de corrupción, entonces uno dice, pero venga, es que será que todos son corruptos, y no, yo lo que he mirado es que estas personas tienen más oportunidad, Ok. tienen más acercamiento a la sociedad, Ujú. tienen más posibilidad de corromperse. De pronto tienen menos controles o tienen más vinculación con la sociedad. Porque una persona, yo por lo menos acá trabajando, sin manejo de relaciones, sin manejo de dineros, sin manejo, sino simplemente que mi entidad, supongamos, se cargue de hacer libros y que me paguen solo por hacer libros, un ejemplo. Mi oportunidad no está con frente a la sociedad, no tengo esa posibilidad de corromper. Pero hay ramas, hay situaciones donde el servidor o el particular está más cerca a la sociedad y es un fenómeno también de oportunidades. O de pronto a veces decían, venga, es que este partido es más corrupto y este partido no es más corrupto. Entonces uno dice, venga, ¿esto es de partidos o es de oportunidades? Porque lo que se observa es que este partido, pues sí, cuando estuvo en el poder fue corrupto, pero es que este nunca ha estado en el poder, entonces no puedo decir que es corrupto porque es que este no ha tenido la oportunidad. Y resulta que cuando llega al poder también tiene un fenómeno de corrupción. Entonces creo que es un fenómeno cultural y un fenómeno de oportunidades, ¿no? Ok. Tengo dos preguntas más, tengo varias, pero al menos voy a hacer dos.
En el minuto que me quedaba, que ya no me queda, pero voy a pedirles que me regalen aquí 2 minuticos más para preguntarte qué tan eficiente será usar la IA anticorrupción como lo anunció el Ministerio de Defensa. Y otra, ¿quién puede hacer que se haga posible que dentro de la educación se implante como prevención un área que tenga que ver con dar conocimiento a los estudiantes sobre esta prevención y si es posible que se haga? Es decir, ¿qué tan posible y quién haría posible la educación en primaria, secundaria frente a este tema? ¿Y qué tan eficiente sería usar la IA, en tu opinión? Mira, yo soy muy ajena al tema de la inteligencia artificial. No la utilizo. Máximo lo utilizo para decir que si este color me queda bien con este pantalón. ¿Y por qué lo hago? Por prevención. Voy a contar un ejemplo a nivel jurídico. La IA ha sido utilizada, puede ser también bien utilizada, pero también puede ser mal utilizada. Cuando he observado, y es público también, público no digo es que los medios lo han informado, donde han tomado decisiones judiciales a través de la IA. Yo particularmente acá sí invito a mis funcionarios a no utilizar la IA y que si la van a utilizar, la citen. Porque un ejemplo, cuando tú estás con un proceso y metes una versión para que resúmame la versión libre para que la pueda colocar ahí, ahí estoy dándole a la IA situaciones que no puede ser de público, que tienen que ser reserva. Entonces yo les digo, eso está prohibido. He tenido fenómenos donde la IA incluso me arroja citaciones de jurisprudencia incorrectas, pero totalmente incorrectas. Entonces, ¿qué tan fiable es la IA? No, yo no considero que sea fiable la IA. Es una ayuda, es una herramienta, pero cuando a veces no se sabe utilizar, puede ser una herramienta negativa. A mí me parece que el tema de la corrupción es un tema que tiene que tener 3 pilares: educación, control y sanción. Eso es lo primero. O sea, empezamos con la sanción fue pésima, porque sancionaba, pero ocurrieron fenómenos negativos y sancionar, pues nos dimos cuenta que no evitó y la corrupción fue avanzada. Prevención, perfecto. Prevención, evitar que el dinero público se pierda. Pero educación creo que es una de las cosas más importantes. Y frente a la educación también es un logro de inculcar a las personas de que las oportunidades también se tienen que aprovechar. El problema no es que estemos en un país de ricos o de pobres, porque este es un país de oportunidades y jerarquía siempre va a haber en todas partes, ¿sí? Es simplemente aprovechar oportunidades y que las oportunidades sí sean para todos. Gracias, Alexandra. Creo que nos quedamos debiendo una segunda invitación. Esperamos verte por aquí nuevamente, porque yo por lo menos a mí me gustaría hacer mi pregunta, pero prefería hacer primero la de nuestros invitados. Está bien que la prevención sea fundamental, la educación es fundamental, pero ¿qué podemos hacer con los corruptos? Es decir, ¿qué podemos hacer sobre todo con los corruptos que cometen sus actos ilícitos, sus comportamientos incorrectos, antiéticos, inapropiados y definidos por un juez como corruptos cuando ya hicieron sus males y nos causan tanto daño? Es decir, hablar un poquito de qué podemos hacer con lo que ya está hecho. Y además de cómo corregir, porque si estas personas, si es posible corregir el comportamiento inapropiado, incorrecto o corrupto, porque si no después entonces nos la repiten. Bueno, nos gustaría poder hablar de esto más adelante. También nos gustaría poder responder quién sería el encargado de poder autorizar, me imagino el Ministerio de Educación, pero cuál sería la gestión necesaria para poder autorizar y para poder implementar educación en este sentido, educación que a la vez es prevención del comportamiento antiético, inapropiado y corrupto posteriormente. Bueno, aquí hay otros comentarios, en otra oportunidad los alcanzaremos a leer. Y gracias, Alexandra. Ligia. Bueno, muy agradecida y quiero contarle a todos antes de que cerremos que en 8 días tendremos un nuevo invitado cuya charla se llamará Propuesta Estratégica de Cultura y Legalidad contra la Corrupción. Así es de que si se quedaron antojados, tenemos esa oportunidad en 8 días de seguir ahondando en esto. Nos dejaste muchas inquietudes,
propias, personales. Incluso por ahí alcancé a leer algo. Nos interpelaste, Alexandra, y agradecemos enormemente, porque eso es lo que queremos, tomar conciencia ciudadana de un flagelo, y estamos llegando a la conclusión del que no se salva nadie. Aquí nadie puede tirar la primera piedra porque algún acto, incluso hasta tipificado, hemos cometido. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Alexandra, y los esperamos Súper en 8 interesante, días. muchas gracias, dice aquí Gracias. alguien. A Nos ustedes vemos. muchas gracias y me alegra haberles dejado esas inquietudes, más que aportar respuestas, generémonos inquietudes y yo creo que todos podemos poner un granito de arena para evitar, si es que a veces no tenemos las herramientas para prevenir, por lo menos sí evitarlas. Gracias, Sí. De nuestro Alexandra. comportamiento. Que estén muy Feliz bien, noche muchas para gracias. todos. Feliz Bueno, hasta noche. luego. Nos vemos en 8 días.